¿Cómo actuamos en origen en países que usted ha calificado? Pues abordando efectivamente cuál es el problema original, es decir, en algunos casos es la guerras, como decía antes, ocasionadas y provocadas por alguno de estos países. En otros casos es directamente la pobreza, en otros casos es la explotación de recursos naturales que han dejado prácticamente sin recursos de capacidad económica a los países para salir adelante. Bueno, es que eso es lo que hay que abordar. Es decir, lo que hay que abordar es algo tan sencillo como la desigualdad en el planeta. Y ¿usted cree que eso es sencillo? Es sencillo de abordar, otra cosa es que no sea tan sencillo de resolver, sobre todo por el cúmulo de intereses. Verás, a las grandes empresas multinacionales, por ejemplo francesas, no tienen ninguna preocupación con entrar en el chat y explotarlo y expoliar sus recursos. No han tenido nunca ningún problema y conocen el chat mejor que cualquiera de nosotros. Igual porque las autoridades les dejan entrar sin ningún problema. Por la propia historia del chat, que está vinculada a la historia francesa de colonias. Entonces, creo que conocer eso nos debería permitir abordarlo, el desarrollo de esos países, de una forma que sea cooperativa. No se trata de dar dinero a mansalva, se trata de entender que o hay un sistema de cooperación a nivel internacional o, en última instancia, esto va a ser un sálvese quien pueda. Y ahí donde se muestran las hipocresías de un sistema que, como en el caso español o en el caso europeo, pues sí que permite la libertad del dinero, pero no permite la libertad de la gente. Esa clara disyuntiva, esa clara actitud hipócrita es el resultado de no haber abordado bien problemas estructurales o incluso, como decía anteriormente, de haberlos directamente provocado. El gobierno, que está preparando ya un asunto puramente doméstico, los primeros movimientos, a lo que parece, de presos de ETA a cárceles próximas al País Vasco, también de Navarra, un acercamiento que no será en bloque, va a ser individualizado. Ya se nos está diciendo que esa es la política que se va seguramente a poner en marcha. El Ministerio del Interior va a dejar en manos de las juntas de tratamiento de las cárceles la propuesta de con qué internos se tomará esa medida y con qué interno no se va a tomar esa medida. El Ejecutivo niega que se trate de beneficios penitenciarios, en ningún caso, dice. ¿Entiende usted que haya molestias en lo que tiene que ver con esta futura política de las víctimas de la banda? Por cierto, hoy se recuerda en un acto oficial en el Congreso de los Diputados a todas ellas. No lo entiendo. Es decir, soy capaz de explicarlo porque creo que la derecha política de este país sigue intentando utilizar ETA especialmente y el terrorismo como una arma arrojadiza a niveles políticos y por eso lo saca, pero no soy capaz de entenderlo porque el acercamiento de presos no es ponerlos en libertad. No le estoy hablando del Partido Popular, le estoy hablando de las víctimas del terrorismo y sus familiares. No son todas las víctimas del terrorismo y sus familiares, muchas de ellas también son de otros partidos políticos y no se han manifestado de esta forma. Por lo tanto, lo que hablo tampoco es del Partido Popular única y exclusivamente, sino de un espacio sociológico construido pues al calor de lo que sucedió en las últimas décadas y que existe y sigue teniendo vigencia en nuestro país y que considera adecuado hacer política con esa cuestión. Bien, eso es legítimo, yo no lo voy a cuestionar, pero no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo porque creo que cuando hablamos de una política como es el acercamiento de presos, hablamos simple y llanamente de cumplimiento de los derechos humanos. Cuando una persona ha cometido un delito, incluso cuando se trata de un delito de sangre como es el del terrorismo, tiene que cumplir su condena y evidentemente incluso en esas condiciones, y esto es lo que nos diferencia de ser países bárbaros, pues también se respetan los derechos humanos. Eso es lo que hace que nos diferenciemos, insisto, de aquellos que a lo mejor les gustaría el linchamiento, la pena de muerte o cualquier otra figura, digamos, precivilizatoria. Bien, pues el acercamiento de presos es sencillamente mantenerlos presos, pero más cerca de sus familias, para que sus familias, que no son culpables directamente, ni mucho menos, ni indirectamente tampoco, de que sus familiares hayan sido terroristas o hayan cometido ese delito, pues no paguen también por esos delitos. Señor Garzón, me parece entenderle que hay quien quiere un linchamiento y que incluso estaría por la labor de la pena de muerte. No sé si esto se lo he escuchado, lo pone usted en el entorno de no sé muy bien quién, si en algún partido, si en alguna organización, por otra parte mayoritaria, aquellas que piden que los presos de ETA
sigan en las cárceles en las que están, hasta donde yo sé, usted me dirá. Hablo de un espacio sociológico que corresponde a la derecha, que durante los últimos años ha padecido también víctimas, o se las ha sentido como suyas, víctimas del terrorismo, de ETA en concreto, aunque ETA no solo ha agredido y matado a agentes de ese espacio sociológico de la derecha, bien, que responde de formas muy diversas, pero que en general no responde ante el respeto de los derechos humanos, solo y exclusivamente. Por ejemplo, en este tema que estamos hablando. Porque, insisto, cuando alguien se opone al acercamiento de presos, se está oponiendo a un derecho humano. Y la cuestión que aquí radica en el centro del tema es precisamente entender lo que yo estaba diciendo, que nosotros somos una sociedad democrática, y que lo que nos diferencia de cualquier otra sociedad, o incluso de todo lo que fue en el pasado cualquier país que hoy sí es una democracia, es que nosotros respetamos y defendemos los derechos humanos para los buenos y para los malos. Para los que no han cometido delito y para los que sí los han cometido. O alguien que quiere la pena de muerte. Solo hay que observar a nuestro alrededor, observar, por ejemplo, las redes sociales, para darse cuenta de que el deseo de venganza normalmente se antepone al deseo de justicia. Y esto es así, es desgraciadamente una cosa que espero que no sea mayoritaria, pero que existe en nuestra sociedad, y que cuando se vehicula a través de organizaciones de la derecha política, sean partidos o sean organizaciones de víctimas del terrorismo, o sea cualquier otra, tratan de mediar. Nunca les he escuchado decir, por ejemplo, estar a favor de la pena de muerte, pero sí les he escuchado estar a favor de la cadena perpetua. Y sí les he escuchado estar en contra del acercamiento de presos. Y por lo tanto, ahí nosotros tenemos una fuerte discusión en la que yo lo que antepongo es el cumplimiento de los derechos humanos. Y el cumplimiento de los derechos humanos, en este caso concreto, implica que hay que acercar a las personas presas a sus lugares de origen donde se encuentran sus familiares. Creo que eso nos hace mejores, más fuertes, y nos acerca más a la justicia que a la venganza. Pero lo de la venganza lo ha leído usted en Twitter. Entonces te voy a concluir. Lo de la venganza es que cuando uno se opone al acercamiento de presos, creo que su motivación está más cerca de la venganza que de la justicia, porque si no, no se comprende. ¿Qué ganamos? ¿Qué ganamos de verdad con un preso, en este caso de ETA, pero podríamos hablar de cualquier otro tipo de preso? Que su familia es de Bilbao, pongamos un ejemplo, y ahí lo mandan, no sé, a Málaga. ¿Qué ganamos nosotros como sociedad democrática? A mí que me lo expliquen, yo no gano nada. Yo sé que esa persona está condenada, que ha cometido un delito y que tiene que pagar por ello. Pero ¿por qué mandarlo? ¿Es parte de la condena? No, no es parte de la condena. En ninguna sentencia judicial se ha dicho que tiene que acabar en Málaga, a 1000 y pico kilómetros de su origen. ¿Qué es lo que motiva entonces que estemos felices por el hecho de que esté tan lejos de sus familias? Probablemente ese deseo de venganza. ¿Está usted a favor de que se transfieran las competencias en materia de política penitenciaria, de prisiones, para ser exactos, a Euskadi? Bueno, no es que esté a favor o en contra, creo que eso es un proceso de negociación, pero desde luego la gestión de la política penitenciaria podría ser parte de una discusión sobre la descentralización del Estado de forma efectiva. No lo vería mal. Es una cuestión a negociar. Yo defiendo que nuestro país sea una república federal, y una república federal pues implica un reparto de competencias que puede parecer en algunos casos similar a lo que tenemos hoy en día con los estados autonómicos, pero que avanza en otros. Y quizás, ¿por qué no? Las cuestiones penitenciarias podrían ser perfectamente pues competencia de lo que hoy son las comunidades autónomas. ¿Por qué no? El presidente del gobierno ha dicho hoy mismo, hace bien poquito, en los pasillos del Congreso, que los planes del Ejecutivo pasan por exhumar, pero además cuanto antes, los restos de Franco del Valle de los Caídos. ¿Tienen ustedes una fecha aproximada de cuándo se va a producir? Lo digo porque Sánchez da la impresión de que ha deslizado que podría ser incluso antes de agosto. Bueno, nosotros esperamos que sea lo antes posible, porque entre otras cosas ya vamos tarde. Es decir, vamos 40 años tarde con respecto a lo que debería haber sido en un país democrático y civilizado, pero también vamos tarde con respecto a lo que fue la sentencia judicial. Y desde luego hemos visto un poco dubitativos al gobierno de España, al gobierno de Pedro Sánchez, porque ha habido declaraciones contradictorias entre los miembros del diferente gobierno. Margarita Robles dijo que ojalá se hiciera antes de la primera legislatura, de esta legislatura, de que terminara, pero que no estaba claro si iba a poder ser así.
así, y ahora afortunadamente parece que Pedro Sánchez sí le pone una fecha antes de agosto, parece que ha sugerido. Bien, ojalá no sean sugerencias y ojalá sea pues lo antes posible. Unidos Podemos ha registrado una proposición no de ley en el Congreso pidiendo la retirada de la medalla a Antonio González Pacheco. Dicho así, a lo mejor ustedes no lo identifican, pero es más conocido como Billy el Niño, señalado por muchísimas víctimas del franquismo como un torturador. El ministro del Interior, Grande Marlaska, ya ha pedido un informe también al respecto. ¿Creen ustedes que se va a proceder en este caso con rapidez? Yo ya sé que quieren toda la del mundo. Le pregunto si cree que eso es lo que va a ocurrir. Creo que el Partido Socialista se debate entre su posición tradicional de no hacer nada respecto a esto y las expectativas y esperanzas incluso que están depositadas por parte de muchos ciudadanos progresistas en este nuevo gobierno. Creo que el Partido Socialista no necesita ningún informe sobre Billy el Niño. No es una medalla, son prácticamente 5 medallas, creo recordar, que le han permitido a este torturador del franquismo recibir una pensión por encima de lo que cobra cualquier pensionista en nuestro país. Y esto además ha estado motivado por ser quien era, por ser la persona que trabajaba para el franquismo, para torturar a los que luchaban por la democracia y por la libertad. Que una persona así siga teniendo privilegios, no solo estéticos, insisto, es que no se trata de una medalla como un reconocimiento simbólico, que ya en sí mismo es grave y es algo que no debería pasar, sino que tiene una pensión pagada por nuestros impuestos y pagada por entre todos y todas, que le permite vivir, insisto, de una forma que no se corresponde con lo que ha sido su ejercicio a favor de la dictadura. ¿Usted diría que el de Sánchez está siendo un gobierno de gestos o de decisiones políticas de calado por contra? De momento ha priorizado, y por las cuestiones temporales, no necesariamente eso es malo, las cuestiones de gesto. Y gestos son importantes. Los gestos como los que hemos comentado antes del Aquarius, los gestos que tienen que ver, por ejemplo, con que en el Consejo de Ministras haya más mujeres que hombres, todos esos gestos son muy importantes y son necesarios, solo que deben venir acompañados de políticas estructurales y de acciones legislativas. La primera que va a venir, bueno, que se ha producido ya y que tiene que ser convalidada en el Parlamento, es la renovación de los órganos de Radio Televisión Española. Esa ha sido la primera actividad legislativa en sí del gobierno y yo creo que es una muy buena iniciativa, pero desde luego falta que abordemos cuál es la línea política del gobierno, porque es verdad que eso todavía no ha quedado claro. No hemos tenido una investidura, no hemos tenido un proceso normal, esto es un proceso anómalo, es decir, que está fuera de lo habitual, que es que ha habido una moción de censura y lo que tenemos que saber es cuál es la política de Pedro Sánchez, qué es lo que está dispuesto a hacer y desde luego legislar para ello, porque todos los gestos que son buenos, insisto y subrayo, y son necesarios, tienen que ir acompañados de una dotación presupuestaria que resuelva los problemas estructurales, o dicho de otra forma, uno puede declararse feminista muchas veces y hacer gestos coherentes con eso, pero si no dotamos de contenido económico, por ejemplo, a las leyes contra la violencia de género, pues entonces no estamos haciendo todo lo que podríamos hacer para luchar contra el machismo. El futuro de esta corporación, Radio Televisión Española, igual usted me podría decir algo. Pues la verdad es que lo único que puedo decir es que estamos negociando entre todos, viendo a ver cuál es la fórmula que podría dar al mejor servicio público, y que lo único que podemos saber en claro es que antes del 8 de julio debería convalidarse el decreto y por lo tanto pues creo que vamos a una semana que viene muy intensa en plenos. Pablo Iglesias estuvo ayer en la prisión de Soto del Real visitando a Jordi Cuixart. Le sitúa ahora en el territorio política catalana y por derivación política española, nacional. El responsable de justicia de Izquierda Unida, Enrique Santiago, ha visitado hoy en Extremera a Oriol Junqueras, también a Raúl Romeva. ¿Quién Unidos Podemos jugar un papel fundamental en el diálogo entre Madrid y Barcelona? Me va a decir, supongo yo usted, que sí. ¿Cómo? Pues la respuesta efectivamente es que sí, la vamos a jugar, vamos a participar de forma activa, no pensando ya en el futuro, sino que ya lo estamos haciendo. Llevamos mucho tiempo haciéndolo, en el caso, por ejemplo, de Izquierda Unida, no solo porque nuestros abogados están en contacto con estas personas presas, sino también porque, por ejemplo, una de las personas que está ahora mismo en un proceso judicial por haber tramitado el debate de la mesa del Congreso, del Parlament catalán sobre el debate de la independencia,
es de Izquierda Unida. Es decir, nosotros en nuestra formación tenemos a un coordinador, que es el coordinador de la Federación en Cataluña, que está ahora mismo pues con la posibilidad de llegar incluso a entrar en la cárcel por haber permitido un debate sobre la independencia en el Parlamento de Cataluña. Bien, todo esto hay que resolverlo, no solo porque seamos protagonistas sin quererlo, sino sobre todo porque no hay otra forma. El problema en Cataluña es un problema de España, es un problema de cómo articula una realidad plurinacional que es constatable, es decir, en nuestro país hay gente que se identifica con diferentes nacionalidades y eso hay que darle una respuesta. La respuesta no pueden ser jueces y policías, porque eso, para cualquiera que lo haya contemplado a lo largo de la historia, nunca es una respuesta democrática, ni nunca es una respuesta que por sí misma vaya a resolver el problema. Para resolver el problema hay que abordar las raíces de fondo, y las raíces de fondo yo creo que se abordan construyendo un nuevo modelo territorial para nuestro país. Mi propuesta, la de Izquierda Unida, es la República Federal. Que hay otras, estupendo, pero por lo menos hay que habilitar ese marco para que cada uno ponga las que considere y veamos que queremos ser de mayores. Nosotros creemos que una República Federal donde Cataluña sea parte de España es la síntesis más adecuada de las situaciones que vivimos ahora. El Supremo, esto en el día en el que el Supremo ha ratificado el procesamiento por rebelión de los líderes independentistas, en el momento en el que el juez Llarena dicte el auto, van a quedar suspendidos para ocupar cargo público alguno. Estoy pensando sobre todo en los que tienen o mantienen el acta de diputado. ¿Pueden barrar eso, señor Garzón, el diálogo entre Madrid y Barcelona? Seguro que sí, pero lo que está haciendo el Supremo y el juez Llarena es, con todos los respetos al resto de jueces y de personas del ámbito judicial que no tienen ninguna responsabilidad, es el ridículo internacional. Es decir, es absolutamente ridículo, incluso para los que somos meramente amateur en el mundo de lo jurídico, pero que nos informamos, nos preocupamos por tener la información adecuada. Es para nosotros ridículo considerar rebelión lo que sucedió en el Parlamento de Cataluña, y parece ser que no es solo una cuestión nuestra, también lo consideran así los jueces en Alemania, los jueces en Bélgica, probablemente lo vayan a considerar así también los jueces escoceses, y así podríamos seguir hasta declarar claramente que hay una interpretación muy aislada en el ámbito español, eso sí, protegida también por el Partido Popular y Ciudadanos, que también la comparten, de que es comparable declarar la independencia en un papel, aunque sea en el Parlamento, a el 23F del golpe de Estado de Tejero. Comparar eso a mí me parece un exceso democrático y retórico que no conduce a nada bueno. Esto también lo han hecho muchos socialistas y alguno histórico. También, correcto. Y en cualquier caso no cambiaría la opinión por ello. Creo que hay una parte del Partido Socialista que se equivoca radicalmente al caer en la retórica según la cual pues unas personas que a mi juicio se han equivocado, que a mi juicio tienen una estrategia profundamente errónea, que querían la independencia unilateral, compararla, esa declaración informal en un parlamento como el de Cataluña, compararla a un golpe de Estado donde se exige la violencia y donde, por cierto, ese artículo que es el de la rebelión lo redactaron, diputados de Izquierda Unida y que lo redactaron para que se incluyera como necesario el hecho de que haya violencia. Considerar que hubo violencia, bueno, es de interpretación libre, eso es lo que hace el juez Llarena, pero está claro que a nivel internacional no se lo cree nadie. Hablemos de cuestiones domésticas para ir terminando, porque nos quedan escasamente, señor Garzón, 5 minutos. La dirección de su partido, de Izquierda Unida, va a estudiar este sábado, corríjame si me equivoco, creo que no, si toma medidas y sobre todo cuáles ante lo que consideran un reiterado incumplimiento de estatutos por parte de Izquierda Abierta, ese partido que lidera Gaspar Llamazares dentro de la coalición. ¿Qué tipo de sanciones barajan? Bueno, nosotros somos un partido, en realidad somos una organización política, no un partido clásico, muy horizontal y muy garantista. Por lo tanto, lo que se abre ahora es un momento para explorar si efectivamente, investigar si efectivamente se han incumplido los estatutos. ¿Qué está sucediendo aquí? Probablemente para informar a la gente que tiene menos conocimiento de las cuestiones internas en nuestra organización, pues que hay un partido dentro de Izquierda Unida, por eso decía que no éramos un partido clásico, sino que formamos por varios partidos, organizaciones, etcétera. Hay uno de ellos que se llama Izquierda Abierta, del que forma parte Gaspar Llamazares, que es más conocido, que fundó a su vez otro nuevo partido llamado Actúa. Con el ex juez Baltasar Garzón. Correcto, que ha declarado que va a presentarse a las elecciones municipales en algunos territorios para competir contra Izquierda Unida.
Unida. Y como es lógico, esto contraviene pues no solo el espíritu, sino también la letra de los estatutos, y va acompañado de declaraciones públicas, entre otras la de Gaspar Llamazares, que han dicho que su lealtad con Izquierda Unida tiene fecha de caducidad. Bueno, con esta música, pues lo que hay que hacer es explorar si esto efectivamente incumple los estatutos, porque en caso de que incumpla los estatutos habrá que tomar medidas. Pero insisto, sigue siendo una hipótesis, porque hay que verlo con detalle, dado que nosotros somos una organización absolutamente garantista y salvo que tengamos hechos concretos que podamos justificar, no actuamos. Fíjese que por lo que le he escuchado, me ha dado la impresión, señor Garzón, de que usted ya tiene datos concretos y ya tiene una opinión formada. Tengo una opinión formada de que lo que ha sucedido en los últimos años con las declaraciones públicas de Gaspar Llamazares, que no ha ido a los órganos de Izquierda Unida en los 2 últimos años prácticamente nunca, desde luego en el último año no ha ido nunca, la gente de Izquierda Abierta no ha ido nunca en el último año tampoco a los órganos, es decir, ha habido una desvinculación material y concreta de la organización que ha ido acompañada de una publicidad hacia afuera contraria a Izquierda Unida, con artículos dirigidos contra Izquierda Unida, que además todo esto se acompaña finalmente por declaraciones de que se va a montar un partido para competir contra Izquierda Unida, pues lógicamente yo creo que hay sospechas. Boicot, hablarán las calles. Hombre, podrá gustar o no, pero ritmo esto tiene, y mucho. Sí, por supuesto que sí. ¿Por qué para terminar esta entrevista, señor Garzón? Bueno, es una canción muy reciente y es una obra además colectiva. Es Boicot el que la hace, pero colaboran muchos grupos, tanto de rap como de rock, y es una canción reivindicativa que habla de cómo la gente tiene que participar en política, preocuparse por lo que está sucediendo en sus vidas cotidianas y darle respuesta colectiva, como en sí mismo es la canción. Yo creo que es un espíritu muy correcto. ¿Cuándo coge las vacaciones? Si es que las coge. Pues de momento creo que no voy a tener muchas vacaciones, pero en cualquier caso descansaré todo lo que pueda cuando nos lo permita la agenda. Pero es verdad que ha cambiado todo muy rápido y que ahora mismo es imposible saber qué vamos a hacer la semana que viene. Además, de verdad. Este país de pandereta, lleno de negras tarjetas, es la cueva. Alberto Garzón, coordinador federal de Izquierda Unida. Un placer, como siempre, escucharle aquí en la radio pública, en Radio Nacional de España. Muy buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, gracias.